Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Voces del Senado, hoy domingo 16 de febrero de 2025. Esperamos que esta semana que comienza el día de hoy venga cargada de la mejor energía para todos ustedes. De parte de todo nuestro equipo periodístico queremos saludar a todos los colombianos que nos escuchan en todos los rincones de Colombia a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Ya a puertas de iniciar este segundo periodo de la legislatura 2024-2025 en el Congreso de la República. Sobre este particular los invito para que escuchemos lo que nos dijo el presidente de la corporación, el doctor Efraín Cepeda Saravia, sobre el inicio de las sesiones después del receso legislativo. Nuevamente para todos ustedes la más cordial bienvenida a Voces del Senado. Bueno, pues el día lunes 17 es un día de trámite porque será un día para anunciar los proyectos que están en trámite, que son prácticamente todos los de congresistas. Viene la jurisdicción especial del agro, esa debe llegar a la plenaria del Senado prontamente. Y pues en la Cámara ya se sabe que está reforma a la salud, en el Senado va a llegar la laboral a la Comisión Séptima. Estamos esperando la llegada de estas reformas para debatirlas. En este momento pues estaremos anunciando los proyectos que tengamos, que nos hayan llegado, que creo que son todos de los congresistas. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado con toda la información del legislativo. Al respecto estuvimos hablando con el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien nos habló sobre lo que se viene en este primer semestre del año 2025 para su colectividad. También estuvimos hablando de qué panorama percibe él en el Congreso. Aquí sus declaraciones. Pues nosotros estamos, si se trata del trabajo del Congreso, porque se aprueben las reformas que todavía nos restan por echar adelante. Necesitamos ver cómo está el problema de la reforma a la salud, trabajar sin lugar a dudas por sacar adelante la jurisdicción agraria y otras importantes leyes que quedaron pendientes de la vez anterior, es decir, que logramos hasta diciembre avanzar. Y ahora también en lo que a mí atañe, la rebaja salarial para los congresistas, que es un acto legislativo que he planteado ante la Comisión Primera. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el Noticiero del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Y haciendo un recorrido por las diferentes comisiones del Senado de la República, aterrizamos en la comisión encargada de los asuntos relacionados con la defensa nacional, los tratados y convenios internacionales. Me refiero a la comisión segunda. En ella la senadora Paola Holguín nos da una lectura tras la salida del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y sobre el reciente viaje realizado por el presidente Gustavo Petro a Oriente Medio. Esto tras la crisis ministerial. El informe nos lo trae nuestro compañero Hernando León Vanegas. Hernando, muy buenos días. Desde el Centro Democrático, partido de oposición, consideraron la renuncia del doctor Iván Velásquez a la cartera del Ministerio de Defensa como algo justo y necesario para tratar de mejorar el orden público en Colombia. Así lo manifestó la senadora Paola Holguín. Pues la renuncia del ministro creo que poco o nada se va a notar, porque en realidad esa cartera parecía acéfala. Los dolorosos resultados en seguridad en Colombia, el debilitamiento de la fuerza pública, el fortalecimiento de las estructuras criminales dan muestra de un mal ministro de Defensa. Yo en su momento lo dije, era poner casi que un opositor a la fuerza pública a dirigirla. Entonces, en buena hora se va. Asusta un poco que en este gobierno siempre es para peor. Y frente a los viajes del presidente, justamente estábamos debatiendo el tema de la conmoción interior.
y a uno lo cuestiona pensar si de verdad el país está en un estado excepcional por la situación, las múltiples crisis que está viviendo, cómo en plena conmoción interior provocan una crisis ministerial y se va de viaje el presidente. Dejan el país acéfalo. Eso muestra que es un gobierno indolente, desconectado y que además toma decisiones improvisadas. Porque si fuera cierto que este es un estado excepcional, deberían estar todos aquí. ¿Será que bajo este estado de conmoción se puede hacer por lo menos el ajuste al tema del orden público en Colombia? ¿El Congreso va a pedir? Lamentablemente los decretos que han sacado hasta ahora de conmoción interior no tienen herramientas para conjurar el problema, que todos sabemos que en el Catatumbo se da por la disputa territorial y por la coca de las estructuras criminales. Nada de eso se subsana con los decretos. En cambio, sí abre una puerta muy grave para corrupción y se pasa por encima del Congreso. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con eso la extinción de dominio express? El quitarle las tierras a la gente por vía administrativa. ¿Eso en qué conjura el problema del Catatumbo? O el pasar por encima de las competencias de alcaldes y gobernadores a través de un comandante militar. ¿Eso en qué ayuda a solucionar el problema del Catatumbo? Y todo lo que anuncian en los decretos, por ejemplo, para condonar deudas al sector agropecuario, generar subsidios a los servicios públicos. La pregunta es de dónde van a sacar la plata y si eso no va a empeorar, por ejemplo, la situación que hoy tiene el país a puertas de un apagón, porque el gobierno ni siquiera ha transferido a las generadoras lo que debe de los subsidios de servicios públicos del año pasado. Al aire, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Y en Voces del Senado también tenemos espacio para la cultura. En el día de hoy quiero contarles sobre Natalia Castañeda Arbeláez. Ella es una destacada artista y pintora colombiana, quien se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el arte contemporáneo de nuestro país. Nacida en la capital de Risaralda, en Pereira, Natalia se formó en artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, una experiencia que sentó las bases para el desarrollo de su distintiva visión artística. En su obra se refleja una profunda conexión con el entorno natural. Ella explora temas como la biodiversidad, los paisajes colombianos y la interacción entre lo humano y lo orgánico. La información, esta nota cultural con nuestro compañero Marlon Yepes. Marlon, muy buenos días. Muy buenos días, amables oyentes. Así es, hoy hablaremos de Natalia Castañeda Arbeláez, una destacada artista y pintora colombiana que se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el arte contemporáneo de nuestro país. Nacida en Pereira, Risaralda, Natalia se formó en artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, una experiencia que sentó las bases para el desarrollo de su distintiva visión artística. Su obra refleja una profunda conexión con el entorno natural, explorando temas como la biodiversidad, los paisajes colombianos y la interacción entre lo humano y lo orgánico. El trabajo de Natalia se caracteriza por su habilidad para combinar técnicas tradicionales de pintura con experimentaciones en escultura, instalación y dibujo. Su obra se nutre de un constante diálogo entre la naturaleza y el espacio urbano, plasmando su percepción del mundo en piezas que desafían los límites del arte bidimensional. La minuciosidad con la que representa elementos naturales, como plantas y animales, no solo resalta su habilidad técnica, sino también su interés por preservar y honrar la riqueza ecológica de Colombia. El legado de Natalia Castañeda trasciende las paredes de galerías y museos. Su obra ha sido una ventana para reflexionar sobre temas de sostenibilidad y conservación ambiental, promoviendo un mayor aprecio por los recursos naturales de nuestro país. Además, su participación en exposiciones internacionales ha llevado a la cultura colombiana a escenarios globales, posicionando el arte nacional como un vehículo de identidad y resistencia. A través de sus piezas, Castañeda invita a los espectadores a repensar su relación con la naturaleza, fomentando una conciencia crítica sobre los problemas ambientales. Esto ha sido particularmente valioso en un país megadiverso como Colombia, donde el arte también se convierte en una herramienta de activismo.
Natalia ha participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas tanto en Colombia como en el exterior. Su obra ha sido acogida por instituciones como el Museo de Arte Moderno de Bogotá y la Bienal Internacional de Arte de Curitiba, Brasil. Además, ha recibido reconocimientos que destacan su contribución al panorama artístico y cultural colombiano, consolidándola como una de las figuras más representativas de su generación. En un país como Colombia, cuya riqueza cultural es tan vasta como su geografía, el arte de Natalia Castañeda Arbeláez se erige como un testimonio de la importancia de preservar nuestro patrimonio natural y cultural. Su obra no solo embellece, sino que educa e inspira, recordándonos que el arte puede ser un puente entre la contemplación estética y la acción colectiva. Con cada trazo y composición, Natalia sigue enriqueciendo el imaginario cultural colombiano, dejando una huella que está destinada a perdurar. Marlon Yepes, Voces del Senado. Y continuamos en Voces del Senado. Recordemos que el año pasado la canción Más 57 de un grupo de reggaetoneros colombianos causó controversia por su letra un poco pesada, hablando sobre mujeres y sobre niñas. Al respecto estuvimos charlando con la senadora Sonia Bernal del Pacto Histórico, quien nos va a hablar sobre las iniciativas que en esta próxima legislatura buscan discutirse, y en especial la del proyecto que busca regular las letras que denigran a las personas. Ella habló con nuestro coordinador Jorge Meléndez y esto fue lo que le dijo. La senadora Sonia Bernal del Pacto Histórico radicó un proyecto que tuvo mucho que hablar en el segundo semestre del 2024 y tiene que ver con lo que ellos denominan las letras decentes y que se centra en que no se vulneren los derechos del nadie con las canciones. Sobre este tema y sobre el balance de lo que ha sido su gestión en el legislativo, la senadora habló con Voces del Senado. Me dediqué día y noche a trabajar frente a la responsabilidad que asiste como senadora de la República, escuchando a la gente, tomando esos elementos para robustecer los debates, las discusiones, las votaciones de los diferentes proyectos de ley que se volvieron ley de la República este año. Y en particular mis causas son de cuidar la vida, cuidar los derechos de las mujeres, de los niños, presentar el proyecto de ley como autoría nuestra, de actualizar las nuevas modalidades de captación de víctimas para la trata de personas. Esa es una iniciativa nuestra, que es el proyecto legislativo 061, uno denominado por la Sociedad Letras Decentes, que busca que la música y los contenidos que le llegan sobre todo a nuestra infancia, a nuestros jóvenes, como Spotify y demás, puedan ser en línea de no vulnerar los derechos de ellos, es decir, con palabras que no atenten, que no generen violencia, que no los lleven a consumir sustancias psicoactivas o que les adelante el ejercicio, digamos, el desarrollo de la vida sexual tan temprana edad a nuestros niños. Ese es otro proyecto de ley nuestro. Y al estar en Comisión Tercera, en Económicas, pues fui una senadora que di todos los debates, las ponencias, los argumentos para lograr tener la aprobación del presupuesto, que lamentablemente los compañeros no lo aprobaron y le tocó al presidente de manera obligada, puesto que la primera instancia era el Senado, el Congreso, y si no se podía le tocaba al presidente de la República adoptarlo por decreto. Y asimismo logré dar una labor importante para buscar tener la votación en la ley de financiamiento que permitía fortalecer los sectores sociales y las entidades territoriales, pero lamentablemente tampoco tuvimos el respaldo de los congresistas que hacen la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, gobierno que yo defiendo en muchas de las causas, porque son siempre para ayudar al que más necesita, al que menos oportunidades ha tenido históricamente en el país. Senadora, ¿cómo va a hacer usted o cómo pretende ese proyecto evitar que una canción atente, digámoslo así, contra la dignidad de los niños? No es una canción, la mayoría de los géneros, por no decir todos, durante el tiempo y la historia han venido creciendo más, ya en letras no tan edificantes o altruistas o románticas, sino más bien con letras más bien peyorativas, vulnerativas, degeneradas de alguna forma. ¿Qué queremos? Es que haya una corresponsabilidad de toda la industria musical, de que ya lo pongamos en la mesa de discusión
de la democracia, de la sociedad, de los medios de comunicación, y que también haya una advertencia, porque es a los padres de familia a quienes también les corresponde saber qué música escuchan sus hijos. Por eso la iniciativa en el proyecto de ley de poner un sello parental o de advertencia, que es como ese cuidado parental, es decir, que el padre de familia sepa qué contenidos va a escuchar sus hijos. Y aquí también tiene una responsabilidad gigante. No vamos a buscar que los creadores ya no puedan tener esa creación, la que se les ocurra, porque al final todos son expresiones humanas, artísticas, ¿ya? Sino que los medios de difusión, no de comunicación, de difusión, entre otras las plataformas, adviertan qué contenido de música va a escuchar sus hijos o sus nietos, que usted sepa y usted diga sí, puede escucharlo. Entonces es un poco de responsabilidad. Está en construcción, escuchamos a todo el mundo, no tiene nada que ver con la censura. Vamos a ver cómo sale, hasta ahora quedó radicado. Comisiones económicas al próximo año, ¿qué tema, o mejor en este 2025, qué temas claves les llegan? Me imagino que tendrá que llegar proyectos, no sé si que tengan que ver como fortalecer el presupuesto, no lo sé honestamente, pero a los que llegue estaremos muy dispuestos a respaldar desde mi labor como vicepresidenta de esa comisión. La congresista dice que seguirá trabajando en este 2025 en proyectos que se centren en cuidar la vida de los colombianos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Otro de los temas relevantes y que causó gran controversia a nivel nacional es el de la posible alza a las tarifas del servicio de gas a nivel nacional o en algunas regiones del país, incluyendo la capital de la República. Estuvimos hablando con el senador de Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, quien nos dijo qué riesgos trae económicamente para el bolsillo de los colombianos esta nueva alza anunciada por la empresa Avanti. Escuchemos al senador Didier Lobo. Enrique, pues en estos días se conoció la decisión por parte de las empresas de gas de realizar un incremento a las tarifas de su servicio en todo el país. La decisión, que puede afectar a las ciudades capitales, ha causado gran preocupación al interior del legislativo, quien desde hace un tiempo ha venido haciéndole seguimiento y ha elevado su voz al gobierno nacional. Esto fue lo que dijo el senador Didier Lobo del partido Cambio Radical. No, efectivamente, muy preocupado con el anuncio que ha hecho la empresa Avanti. Esto lo habíamos nosotros también venido anunciando durante meses atrás, entendiendo que este país ha sacado mensajes equívocos, trinos equivocados, y aquí hay que explorar y explotar. Todavía tenemos unos yacimientos importantes, todavía tenemos unas reservas importantes en el país, pero sabíamos que al momento de tener que importar gas, efectivamente se iba a sentir en el bolsillo de los colombianos. Hoy son más de 10 ciudades capitales del país las que están llevando el mayor peso, pero también municipios como en el departamento del Cesar y entre otros. Por eso nuestro llamado al gobierno nacional a que revisemos y garanticemos la seguridad energética del país. La exploración y la explotación no se puede mochar de un solo tajo, hay que ser responsable con el país, porque finalmente el afectado es el bolsillo de los colombianos. ¿Ustedes realizarán un debate en la Comisión Quinta frente a esta situación o se espera que el gobierno tome acciones? No, lo hemos venido diciendo en repetidas oportunidades, hemos venido alzando la voz. Yo tengo asiento en la Comisión Quinta del Senado y por ende cada vez que tenemos dificultades en este tema lo hemos dicho, lo hemos venido advirtiendo, lo hemos venido mencionando. Lo vamos a seguir haciendo si el gobierno no da una respuesta de manera pronta a estos anuncios de las tarifas en el gas. Pues nosotros tendremos que citar a la comisión para que expliquen el porqué, a la superintendencia que regule, controle, vigile minuciosamente esos incrementos, que no es poco menor. Estamos hablando de más de un 30%. Es una cifra representativa y esto nos preocupa. Senador, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Están escuchando Voces del Senado.
Y para cerrar esta emisión de hoy domingo, queremos contarles que se radicó en el Congreso una iniciativa que busca reconocer a los animales como víctimas del conflicto armado. Pero ¿quién la radicó y de qué se trata? La información nos la tiene nuestro compañero Alexander Ariza. Alexander, muy buenos días. Enrique, muy buenos días. Pues la iniciativa presentada por la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico tiene como objetivo incluir a estas víctimas invisibles en los procesos de identificación, caracterización y reparación que se llevan a cabo en Colombia. La senadora recalcó que a pesar de los múltiples casos de violencia que han afectado a la fauna y al medio ambiente, estos no han sido considerados en las discusiones sobre las consecuencias del conflicto armado. Pues recordemos que a finales del mes de enero se conocieron imágenes de un caballo cuyas orejas fueron mutiladas y posteriormente fue marcado con las iniciales del Ejército de Liberación Nacional. Es por eso que sobre el proyecto radicado la senadora Esmeralda Hernández dijo lo siguiente. Bueno, es una iniciativa que se presenta por primera vez en el Congreso de la República para abrir un debate, y es que durante las décadas de conflicto en Colombia siempre se habla de las víctimas y solamente se reconocen a las víctimas humanas, por supuesto a las comunidades que sufren el flagelo de la violencia, que salen desplazados, que pierden familiares y demás, pero cosas similares sucede con los animales. No podemos olvidarnos de varias cosas. El escenario por excelencia del conflicto armado es la zona rural, ecosistemas, hábitats, la caza de cientos de miles de especies animales que se ven afectadas por el cultivo, por ejemplo, ilícito, las zonas de cultivo ilícito que arrasa con zonas, con hectáreas, con miles de hectáreas en términos de deforestación. No podemos olvidarnos, por ejemplo, de los animales que quedan abandonados a su suerte tras desplazamientos masivos de comunidades enteras que quedan muriendo sin con qué comer, sin ninguna atención. Animales no solamente como perros y gatos, sino animales de granja también que hacen parte, además de la subsistencia básica de la economía familiar de esas familias que se ven afectadas. Un caso, por ejemplo, que tratamos muy puntual en el proyecto de ley es la prohibición de los animales como armas de guerra. En Colombia hemos tenido varios casos. Recordemos el caso, por ejemplo, del burro bomba en el departamento de Sucre, un animal que fue cargado con artefactos explosivos, matando a varias personas. Antes de eso habían envenenado 5 perros para que no se advirtiera la llegada de los guerrilleros en ese mismo atentado. Lo que vimos recientemente, aunque eso pasó hace un par de años con el ELN, un caballo mutilado, un caballo marcado con las iniciales del ELN. Hemos visto perros bomba, hemos visto caballos bomba, lo que sucedió en el departamento de Boyacá, y eso no está penalizado en Colombia. El Código Penal no lo prohíbe, a pesar de que hay convenciones internacionales que hablan de las armas de guerra y de las armas trampa, en la que se prohíbe el uso de animales vivos o muertos, porque por supuesto es una forma terrible de morir de un animal. Senadora, ¿cómo operaría en caso de tramitarse esta ley? ¿Se implementarían sanciones a estos grupos o cómo tendría esta operatividad la ley? Bueno, el proyecto de ley tiene 3 objetivos prácticos. Primero, que se reconozca a la naturaleza y a los animales como víctimas del conflicto. Eso es lo primero, lo simbólico, lo que la gente tiene que entender en su imaginario, que no son solamente vidas humanas, sino que la guerra ha dejado unas secuelas enormes en la configuración ecosistémica y en los animales. Segundo, lo que incluimos es la posibilidad de que el Estado colombiano asuma una etapa de caracterización, de identificación de los daños, de cuantificación de los daños, y hagan parte de una reparación colectiva. Cuando uno repara un río, por ejemplo, que ha sido contaminado, envenenado por la voladura de un oleoducto, cuando uno repara un ecosistema, también está reparando comunidades humanas, porque cuando retornen a esos escenarios no van a encontrar escenarios devastados. Entonces pedimos que se incluya la naturaleza de los animales en los escenarios y en las concertaciones de reparación colectiva. Y tercero, que se modifique un artículo del Código Penal para incluir la prohibición y la penalización de los animales como armas trampa. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el Noticiero del Senado. Y así llegamos al final de Voces del Senado para hoy domingo 16 de febrero de 2025. Bajo la dirección de Juan Francisco Balbuena, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, la coordinación de Jorge Meléndez, el trabajo periodístico de Alexander Ariza, Hernando León Vanegas y quien les habla Enrique Castañeda, los invitamos para que el próximo fin de semana a partir de las 7:30 de la mañana a través de Radio Nacional de Colombia nos acompañen nuevamente en Voces del Senado con toda la información del Legislativo. Para todos ustedes un muy feliz domingo y una excelente semana.